ustedes, estudiantes y profesores, por estar esta mañana aquí, a la mesa directiva y a la dirección de la Universidad Católica, por supuesto, mis especiales agradecimientos por invitarme a hablar a un evento como este, ¿no? Nada menos pues, que un Congreso Internacional de Derecho Agrario. Yo empiezo por advertir que yo soy arquitecto, entonces no deja de ser una particularidad que yo les esté hablando a ustedes esta mañana, pues honor que me hace. En segundo término, decirles esto: el tema que se me ha planteado que desarrolle es particularmente atinente a la restitución de tierras, a esa política específica, la ley 1448, y que tiene que ver con eso. Pero yo me voy a tomar la licencia y voy a decir algo más que pienso que viene al caso, y más con lo que acabamos de oír por parte del doctor Jorge Enrique Vélez, que tiene que ver con otros asuntos pues, de la política agraria del país y lo que está pasando. Pero por supuesto que el grueso de la intervención se va a dedicar al tema de la restitución de tierras. Bueno, en primer término decir esto: ¿cómo está el agro nacional? O sea, esa política de restitución de tierras es para qué agro, para qué país. Entonces digamos dos o tres cosas muy breves sobre cómo uno puede caracterizar al agro nacional. Primero, es un agro con una feroz concentración de la tierra. Colombia tiene un Gini, yo no voy a entrar en detalle, voy a dar los elementos principales. Hay muchos documentos en internet de cosas que yo he dicho y otra gente, luego no voy a entrar en detalle, voy a dar los datos mínimos. Tenemos un índice de concentración de la tierra de 0.89, que es, digamos, probablemente el peor del mundo, del eje. O sea, 0.89 es que 100 o 1 sería toda una misma persona. Entonces imagínense cuánto es 0.89. Eso, por supuesto, además tiene a su alrededor una pobreza feroz. Las condiciones de pobreza y de miseria de las gentes que viven en las zonas rurales son realmente pavorosas. También hay estadística de sobra para demostrarlo hasta la saciedad. Lo segundo que quiero mencionar es esto, que no es menos grave que lo anterior. Un porcentaje enorme de las tierras rurales de Colombia están en condiciones de improductividad, o no están produciendo nada, o a duras penas hay sobre ellas una ganadería extensiva de bajísima productividad. O sea que estamos hablando de unos 20 millones de hectáreas, 20 millones de hectáreas de tierras de calidad agrícola, no de calidad ganadera o forestal, sino agrícola, subutilizadas. O sea, este es un país tan absurdo que, digámoslo de esta manera, nos está sobrando la tierra, una tierra que tiene agua, donde hay gente, agricultores de todo tipo que podrían trabajarlos, y nos está sobrando esa tierra. Sobrando relativamente, ¿por qué? Porque cada vez más en Colombia la tierra, lo mencionó el doctor Uribe hace un momento de pasada, la tierra es más que un instrumento de producción agraria, un instrumento de especulación inmobiliaria. O sea, el gran negocio de la tierra rural hoy en Colombia no es tanto producir sobre ella cualquier cosa, sino adquirirla y esperar que pase el tiempo, y por el simple crecimiento del país y por el aumento del número de habitantes, las tierras se valorizan. Entonces, no importa que no renten nada, porque al final se hace una ganancia capitalizada cuando se vende. Esto es de una gravedad pasmosa, porque si la tierra no es factor de producción, sino de especulación, estamos hablando de que difícilmente el país podrá resolver eso. Pero a esto hay que agregarle un asunto. Esta condición de la tierra en especulación inmobiliaria en proporciones muy grandes y de gran concentración golpea en la base una teoría que es la teoría, digamos, dominante hoy en Colombia, y particularmente este gobierno, como lo va a mostrar más adelante, enfatiza en eso, y es que la solución al problema agrario de Colombia pasa por la gran producción, que la gran producción es la única que es eficiente, que es la única que genera desarrollo, etcétera, etcétera. Y el hecho grueso, que aquí podemos sacar como conclusión en este primer instante, es que los hechos en Colombia controvierten esa idea, porque tenemos una tierra súper concentrada, y no en la producción agrícola y pecuaria, sino en el negocio de especulación. Luego esa teoría se cae de su peso, y a ella me voy a referir más adelante. Pero hago esta advertencia antes de seguir adelante. Yo defiendo un agro de tipo dual, o en el polo defendemos un agro de tipo dual. ¿Qué quiere decir de tipo dual? Es un agro que debe tener de una parte campesinos e indígenas, pequeños propietarios medianos,
con una economía próspera, y de otro lado defendemos también la idea de una producción empresarial, con empresarios agrícolas y obreros agrícolas también en condiciones de prosperidad. O sea, nosotros pensamos que en la inmensidad del territorio colombiano esas dos posibilidades caben, por supuesto, dedicadas a la producción de la mejor manera. Y están saliendo en este momento estudios que muestran muy bien cómo la pequeña y la mediana producción de tipo campesino o indígena, que digamos en términos productivos son muy semejantes, tiene niveles de eficiencia comparables con los de la producción empresarial. Entonces, señalo lo de la concentración de la tierra, pero que eso no se entienda como un problema de que estemos planteando que no deba haber producción de tipo empresarial. Y el tercer aspecto que quiero mencionar, que si se quiere es más grave que los dos anteriores y que en parte se vincula con el tema de la especulación inmobiliaria, es que el país está inundado de productos agrícolas extranjeros. O sea, en buena medida nos sobra la tierra porque la política central en Colombia, en la industria también, pero enfaticemos el caso del agro, por lo menos desde 1990, es sustituir el trabajo nacional por el trabajo extranjero por la vía de las importaciones. Hoy estamos importando más de 10 millones de toneladas de productos del campo, que en un país que produce aproximadamente 30 millones de toneladas, estamos hablando de una proporción inmensa. La pérdida de seguridad o soberanía alimentaria es descomunal, y van a empezar apenas los efectos de los TLCs con Estados Unidos y con la Unión Europea, que nos van a llevar a perder más cosas. Hoy, por ejemplo, Colombia importa todo su trigo, toda su cebada, 3 millones de toneladas de maíz y unas proporciones muy grandes de otros bienes, y las pérdidas que vienen en arroz, en leche, en carne de cerdo, de pollo, son realmente impresionantes. Y esto en parte lo ilustran temas como el del café. El inmenso paro cafetero y cacaotero que impresionó tanto a Colombia, pues yo diría que es como el campanazo de alerta, es la punta del iceberg. Es que la economía que se está haciendo en Colombia es tan absurda que hoy dice el periódico El Tiempo que estamos importando, trayendo del exterior el 80% del café del consumo nacional. Si uno hace 20 años hubiera dicho que íbamos a terminar importando café, nos habían llevado para el manicomio, ¿cierto? Bueno, ese manicomio es en el que estamos viviendo en proporciones. Entremos ya al tema de la restitución de tierra y verán cómo lo anterior sí se pega con eso. El polo es partidario de la restitución de tierra. Eso tiene que quedar perfectamente claro, si mañana les insinúen que no, pero créanme que somos partidarios de la restitución de tierra. Cosa que además tampoco es un gran valor, o sea, no hay que ser pues un duro en términos de democracia para decir que si a una persona le robaron su tierra, pues el Estado se la debe devolver. Eso tampoco, pues, es que en Colombia se saca pecho con poco, ¿no? Aquí en Colombia hay gente que dice, no, es que yo soy el mejor porque soy honrado. No sé, es un valor elemental. Al paso que vamos a terminar sacando pecho por darle leche al hijo, ¿no? Momentos muy orgullosos de ese tipo de cosas. ¿Qué fue lo que sucedió? Que nos pareció que el diseño de la ley del gobierno nacional, y le mandamos 3 cartas al presidente Santos diciéndolos, hacía de esa ley una ley mediocre, cicatera, o sea, una ley que no iba a ser capaz de resolver las cosas. Entonces el pueblo presentó su propia ley. Por supuesto no la derrotaron, se aprobó la del gobierno, pero de ahí no se puede inferir que estemos en contra de la restitución. ¿Cuáles son los alcances de esa ley? O sea, si esa ley hubiera sido perfecta y hubiera logrado el 100% sus propósitos teóricos, ¿qué habría pasado en Colombia? Pues pasaría esto, que habría una restitución al final de unas 4 millones de hectáreas, 5 millones de hectáreas, a unas 350.000 familias, y el agro nacional, en cuanto a este tema del despojo o del desplazamiento, quedaría como era en 1991, porque la ley rige para los problemas del 91 hacia acá. Ahora, ¿qué también quedaría Colombia? Repito, si la ley produjera efectos de 100% que no los va a producir. Es más, hay cerca del 80% del desplazamiento dice que no quiere regresar. Pero repito, si se aplicara y la solución fuera perfecta, quedaríamos como en 1991, más la concentración de la tierra por la vía de razones económicas. Porque también se concentra la tierra por razones económicas. O sea, la tierra se concentra en Colombia por razones de violencia,
por las razones de los delitos de cuello blanco que se acaban de explicar aquí muy bien, de manera sucinta pero muy bien planteadas. Y en tercer término, la tierra se concentra en Colombia porque la gente se quiebra. El capitalismo concentra la riqueza. Y en este caso, el libre comercio, los TLC son bárbaros. A mí me decía un campesino boyacense: senador, me quitaron el trigo, ya no puedo producir trigo. Me quitaron la cebada, ya no puedo producir cebada. Es muy difícil producir frutas de tierra fría porque también se están importando. Me queda la leche. Si me quitan la leche, me quitan la vaca. Si me quitan la vaca, me quitan la tierra. Este es el fenómeno. Entonces, repito, aun cuando estamos de acuerdo con la restitución de tierra, sus alcances, digamos, globales, generales, con respecto a la transformación del campo, son relativamente escasos. No le quito su importancia, pero los quiero precisar para que no nos hagamos ilusiones con respecto a que esto tiene más poderes que los que efectivamente se tienen. ¿En qué va la restitución? ¿En qué va la restitución? Cuando el gobierno empezó, nos anunció con bombos y platillos, porque hay que reconocer que el presidente Santos dirige la orquesta en este sentido de los bombos y los platillos con mucha habilidad. Nos dijo que lo primero que iba a suceder era restituir 160.000 predios por 134.000 restituciones por vía administrativa por 342.000 hectáreas. Este es importante, este detalle, ustedes que son los abogados. O sea, tierra también se puede restituir por vía administrativa. Entonces el presidente Santos nos anunció que lo primero que iba a haber era 134.000 restituciones por 312.000 hectáreas por vía administrativa. Resultado final: 0 restituciones por vía administrativa, ¿sí?, a ninguna familia. Cuando estoy hablando de restituciones, estoy hablando de estrictamente del término del cual estamos hablando. Es gente que ha sido despojada o desplazada, la cual, y particularmente ha sido despojada, se le restituye su tierra. Hay otros mecanismos que ahora vamos a mirar que también tienen que ver con tierras en Colombia, pero que no son estrictamente restituciones. Entonces, por vía administrativa, 0. Bueno, por la ley 1440, que empezó a aplicarse hace un año, ¿cómo vamos? La última cifra que tengo es esta. Van 1.114 hectáreas restituidas y 98 inmuebles restituidos a febrero 26. Bueno, ¿cuántos son esos? Para ilustrar cómo son de pocos esas restituciones, digamos que en el Plan Nacional de Desarrollo se habla de 160.000 restituciones por 2 millones de hectáreas. Y a febrero llevamos 1.114 por 98 restituciones. O sea que, digamos, la cosa va, para ponerlos en términos bien claros, va bien mal. Bien mal. Es más, mi temor grande es que no se va a cumplir la meta de restitución de tierras y que vamos a quedar lejísimos de las metas que están planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Febrero, estos, digamos, 160.000 restituciones a 7 de agosto del año entrante, no veo cómo. No veo cómo. Ahora, ojalá sí, pero realmente no lo veo posible por, digamos, las cifras de las que estamos ahora. ¿Por qué va tan mal? Y empiezan ya puntos que son, digamos, de juicios de valor y de debate. ¿Por qué va tan mal? Yo creo que la ley 1448 es una ley, ya lo dije, cicatera, mediocre. O sea, esa es una ley que se mueve con tantos temores por no afectar ciertos despojos o ciertas legalidades, si ustedes quieren, que se llenan de condiciones. Este es un tema muy del debate de ustedes los abogados. Este tema del derecho agrario es un tema súper complejo. Restituir tierras, por supuesto que no es nada fácil, y entonces a nuestro juicio la ley le dio demasiados poderes al Ejecutivo y terminó haciendo una ley que en vez de facilitar las cosas las enreda. Y además es evidente que no hubo, a mi juicio, la actitud política, ¿cómo se llama eso? La voluntad política, perfecto, doctor, ¿sí?, para haber utilizado con más fuerza, digamos, la restitución por la vía administrativa. Pero hay una cosa que es más grave, este sí que es un tema bien interesante para el debate de este seminario. A juicio mío, una de las grandes, de las cosas positivas que tenía la ley, y por ese artículo específico lo votó a favor, es que la ley establecía una cosa que los abogados llaman la inversión de la carga de la prueba.
¿Cuál es el punto? Hasta donde lo entiende un arquitecto. Es que un campesino o una persona cualquiera fue despojada por norma por alguien más poderoso que el despojado, digamos en general. Eso es lo que sucede. Entonces, en el derecho normal, ¿qué es lo que sucede? Que quien establece una pretensión o pone una demanda debe ser quien corre con la carga de la prueba. Y si no puede probar, digamos que el empate, por llamarlo así, favorece al que fue, digamos, atacado por la demanda, por la denuncia. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? 1448 dice, no, la carga de la prueba la tendrá el que tiene la tierra, o sea, el presunto despojador. Ese es lo que se establece. Yo creo que en derecho, eso es una cosa que se reconoce como lógica en muchos momentos. Entiendo que la inversión de la carga de la prueba también se utiliza en pleitos en torno a actos médicos, en donde la carga de la prueba está en manos o de la clínica o del médico, no sé exactamente, pero se supone que esa es la parte fuerte de la ecuación y que el paciente no es el que tiene que demostrar pues que sí le pusieron, no sé, la anestesia o alguna cosa. Eso, repito, fue uno de los aspectos que más se publicitó en su momento como una cosa bien planteada en la ley. ¿Qué sucedió? Que con el decreto reglamentario de esa norma, que es el 4800 del 2011, a mi juicio, se desinvirtió la carga de la prueba. Se desinvirtió la carga de la prueba. Lo voy a leer en frases del doctor Juan Camilo Restrepo. Él mañana les dirá lo contrario, pero bueno, yo voy a dejarles a ustedes aquí las citas y que se abra el debate y que ustedes participen. Se publicó un libro del Ministerio de Agricultura. Este es un libro de su autoría, entonces ahí es donde él hace la primera explicación que yo le conozca de cómo fue esto. Dice el doctor Restrepo, en la práctica, esto lo va a hacer todo leído, me voy a demorar, me excusan, pero creo que es un punto clave en este seminario. Dice, en la práctica, la inversión de la carga de la prueba quiere decir, ya es sorprendente, ¿no? En la práctica quiere decir que una vez presentada la solicitud, o sea, la víctima presenta la solicitud, el Estado se echa sobre sus hombros la inmensa y delicada carga de ayudar a recaudar esa prueba. O sea, la víctima presenta la demanda y el Estado se echa sobre sus hombros, no sobre los hombros del presunto victimario, sino sobre los suyos, la inmensa y delicada carga de ayudar a recaudar la prueba, o sea, que tampoco tiene que conseguirla, le va a ayudar a quien se supone es la víctima en esta ecuación. El Estado tendrá que empezar a buscar, documentar o establecer si efectivamente ese predio que reclama el despojado fue usurpado por la violencia o no. Y agrega, y si se prueba que efectivamente hubo un despojo coincidente con la reclamación, si se prueba, o sea, si el Estado reconoce que hubo pruebas, acompañará a la víctima y aportará la documentación que ha podido recabar como Estado, y posteriormente el juez la evaluará y podrá dictar una sentencia. O sea, este arquitecto que concluye que la ley establecía dos momentos del proceso, un juez y una posibilidad de reclamar ante un tribunal superior que está establecido por la ley, y aquí le apareció un tercer momento al proceso, y es el momento en el cual el Estado se echa sobre sus hombros, ¿sí?, la carga de recaudar la prueba y se pone a recaudarla. A mi juicio eso es desinvertir la carga de la prueba. Bueno, voy a citar más. En respuesta a Andrés Alper Pizarro, también el doctor Restrepo le explica qué es la inversión de la carga de la prueba, y dice, es una figura en virtud de la cual la víctima reclamante no tiene que aportar las pruebas que sustentan su reclamación, sino que es el Estado quien deberá ayudarle a conseguirlas y a llegarlas. O sea, otra vez con la figura de que es el Estado el que tiene que conseguir. Por eso la ley 1448 ha invertido la carga de la prueba, instruye al Estado para que concurra en apoyo de las víctimas por el fin de ayudarlas o documentar sus pretensiones para que opere la presunción del despojo. A mi juicio esto no es inversión de la carga. Tiene nada que ver con el criterio de inversión de la carga. ¿Sí? Porque aquí la prueba sigue estando en manos del presunto del víctima, que se dice víctima, y el Estado le está ayudando. Más aún, María Isabel Rueda, en entrevista con el doctor Juan Camilo Restrepo, ¿es cierto que el plan de invertir la carga de la prueba a favor del campesino echó reversa? Le pregunta a ella. Dice Juan Camilo, como Estado le ayudamos a la víctima a que allegue las pruebas para hacer valer su derecho. Otra vez, le ayudamos a la víctima. Y entonces María Isabel Rueda, esa sí es abogada, le dice,
Hasta donde yo tenía entendido, el que tiene que demostrar su derecho es el tenedor o propietario al cual se le reclama la tierra. Y contesta Restrepo, no, la inversión de la carga de la prueba no es eso. Consiste en que la ley le dijo al Estado, ayúdele a la víctima, que en las condiciones normales debería probar su despojo a allegar las pruebas para que los pruebe. Esto, a mi juicio, que es lo que presupone que el proceso se pega a la enredada. Sí, ahora, aquí podrá empezar todo un debate de abogados. Si debe invertirse o no la carga de la prueba, etcétera, etcétera. Pero el punto es que lo que nos dijeron que se invertía la carga de la prueba no es lo que está sucediendo. Y a mi juicio, yo creo que esto explica la enredada del siglo que esto se va a meter. Porque efectivamente en estos procesos, un predio en la mitad de la serranía de Perichá, si a 2 horas a pie de no sé dónde, etcétera, etcétera, pues por supuesto que en estos procesos no va a haber cuándo avanzar. Pero sobre todo quiero decir que la ley, pues porque las normas nos dicen que van 98 inmuebles restituidos y se necesita restituir en este gobierno 160.000. De un año al Ministerio de Agricultura y al Presidente de la República, entonces el doctor Juan Camilo Restrepo, y aquí se los va a decir mañana, nos dijo, no, lo que pasa, doctor, es que ese análisis no es así, etcétera, pero me agregó, dijo, no, lo que pasa es que tampoco hay meta. Eso de las 160.000 no es una meta. Bueno, yo aquí no tengo tiempo, como tuve tiempo en el debate en el Congreso, para mostrar en detalle cómo por lo menos en 4 ocasiones, pues más, pero yo probé 4, en documentos escritos, el doctor Juan Camilo Restrepo dice que la meta son 160.000 restituciones al 7 de agosto del 2014. Pero no lo dice solo él, lo dice el jefe nacional de planeación, lo dice el viceministro de Agricultura, lo dice todo el mundo. Yo les voy a leer una sola de estas en las que yo digo que el ministro reconoce que sí hay meta. La meta en restituciones, como la señala el plan de desarrollo, es ayudar a recuperar la tierra despojada a unas 165.000 familias. Ahora, si no hay meta, peor. Pues yo no sé qué yo prefiero. Es más, yo pienso que el ministro debería preferir que hubiera meta. Pues porque tampoco nos pueden pedir que aplaudan sus realizaciones si ni siquiera tienen meta. Ahora, como se están poniendo las cosas, ya nos han dicho que la reelección está dependiendo de que haya paz o no haya paz. Espero que no también digan que dependa de la restitución, porque entonces hay que ir por la reelección inexorablemente, porque las cifras no le van a dar. Si hay meta, ustedes, o sea, les insisto, quien quiera poner a circular una hoja y los que quieran poner su dirección electrónica, les mando pues todos los detalles sobre este asunto para que... Pero hay una cosa que es más grave. Ustedes se acuerdan que hasta por lo menos marzo del año pasado, febrero, en Colombia se montó un ruido inmenso que definía al presidente Santos como el presidente de los campesinos. Se hablaba de revolución agraria, llenaron el estadio de Barranquilla de campesinos, llenaron las calles de Necoclí de campesinos, y esto se volvió un ruido descomunal político. Porque, decía el gobierno, ya llevaban en 800.000 o en 1.000.000 las restituciones, las hectáreas restituidas. Esta es una de las cosas más bochornosas de la historia de este gobierno. Todos esos actos públicos y toda esta cosa del presidente de los campesinos se sustentaba en que las restituciones iban en 800.000 hectáreas o hasta 1.000.000 de hectáreas alcanzaron a hablar. Sí. Y Santos era el presidente de los campesinos. Yo empecé desde junio del 2012 a decirle al ministro de Agricultura, le dije, eso que ustedes están diciendo sobre restituciones no es cierto. Ustedes están armando un enredo entre restituciones y titulaciones, que son cosas diferentes. Y yo no me opongo a las titulaciones, ni me opongo a que mejoren los linderos de un resguardo, que le titulen a unas negritudes, etc. Pero esas no son restituciones. No es cierto que esas sean restituciones. Pues bueno, en el debate en el Senado documenté 24 ocasiones en que el sistema de información de la Presidencia de la República falsea las cifras y la realidad para presentar como restituciones lo que eran titulaciones. 24 ocasiones, documentadas absolutamente, en donde se falsea la realidad. Inclusive tengo una, que esta es el encanto que fue al país de España, el presidente Santos,
Dice, en esa política, la de la paz, se encuadra nuestro programa de restitución de tierras a las víctimas del conflicto. Hemos entregado más de 800.000 hectáreas a unos 90.000 titulares. Es paja. Dicho al país de España. No es cierto, es que ahí están las cifras de las que estábamos hablando. Esto, a mí realmente me abochorna un poco, jóvenes, hablar de esto, porque yo estoy hablando del presidente de la República. Eso es inaudito que este tipo de cosas sucedan en nuestro país. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál fue el truco? Que, claro, ya no volvieron a insistir, eso hay que reconocer que ya no, porque era mi presidente el que hablaba de eso y los ministros de todo el mundo ya no. Yo supongo que alguien les dijo que si seguían insistiendo en ese cuento, se los iban a llevar para sábados felices y eso los contó. Y entonces ya ahora no están hablando de estas cosas y le están haciendo mucho ruido, y ustedes lo van a ver mañana, le están haciendo mucho ruido a las cifras de los campesinos o los empresarios que han pedido que les transmiten una restitución, que van con unas 31.000 solicitudes. Y eso está, pues, digamos, repito, yo estoy de acuerdo con que eso se haga, esa no es la discusión. Pero una cosa es que se impongan los papeles del trámite y otra cosa es que el trámite se haga, y más cuando no hay inversión de la carga. Conclusiones entonces hasta esta parte. Esto de la restitución va muy mal. Creo que no van a cumplir las metas que ellos mismos se fijaron. Bueno, pero a lo mejor y ojalá se hagan mejor las cosas y esto avance. Ahora, lo de las metas tiene su importancia, es que esta ley termina con plazo fijo. Esta ley, si no estoy mal, doctor Vélez, concluye como al 2021, o sea, 10 años. Entonces, al 2021, ojo, porque esto es muy grave, digamos que legalmente queda saneado todo el despojo que no se haya derrotado. ¿Sí? O sea, dentro de 10 años, todo aquel despojador que logró quedarse con su pedazo de tierra en cierta medida quedó amparado legalmente. Esto entonces, en ese sentido, no es de menor cuantía que haya no metas y que se cumplan o no se cumplan las metas. Bueno. Esto voy a ampliarlo y tiene que ver con algo que acaba de decir el doctor Pérez. ¿Cuál es el resto de la política agraria de este gobierno? ¿Cuál es el resto de la política agraria de este gobierno? Es decir, ¿de qué es lo que nos está en buena medida tapando la restitución? Porque todo el día se habla de restitución, y ahora se habla de La Habana y La Habana y La Habana, pero bueno, ¿y qué son las demás cosas que propone este gobierno en el tema agrario? Primero, desde el 2007, esto fue en el gobierno anterior, y en esto quiero decir una cosa, exceptuando el tema de restitución, toda la política agraria de Santos es idéntica a la de mía. No va a tener tiempo de detallarlo, pues con cada cita, porque hay citas de sobra, es la misma. Y tiene que ver, primero, documento del Banco Mundial del 2007, se llama Colombia 2006-2010, una ventana de oportunidad. Cito Banco Mundial porque estas cosas del Banco Mundial no son simples recomendaciones como el profesor universitario, no, esto es línea, como se dice. ¿Qué dice el Banco Mundial? Dice que hay un riesgo muy grande de que el TLC con Estados Unidos, es un documento preparado frente al TLC con Estados Unidos y por supuesto el de la Unión Europea, les dice que hay un riesgo muy grande de ampliar las desigualdades. Y entonces, ¿qué dice como solución a ese problema? Dice, el uso eficiente de la tierra requiere condiciones que faciliten la movilidad de los derechos de propiedad, de modo que la tierra pueda utilizarse en actividades más productivas por usuarios más eficientes. Dos cosas. Movilidad de los derechos de propiedad, o sea, compra-venta. Y dos, que se pase la tierra a usuarios más eficientes. Y ya se ha dicho aquí, hay una porción inmensa de la propiedad o posesión, o como se quiera llamar, de la tierra en Colombia, cuyos títulos son precarios o son definitivamente fraudulentos e ilegales. Entonces, la movilidad de la tierra, o sea, los negocios por la tierra, y ahora voy a explicar para qué son los negocios por la tierra, tiene un obstáculo muy grande en Colombia, es que la titulación es precaria. Claro, no falta el pillo de segunda categoría que sea capaz de apropiarse de una finca con una escritura hecha en una servilleta o en un papel de tienda, ¿cierto? Eso te envolver. Pero normalmente la gente más o menos seria del mundo de la globalización, los banqueros, las transnacionales, pues quieren titulaciones, digamos, que sean impecables,
otro es como del medioevo, ¿cierto? Es de la premodernidad. Entonces es claro que el Banco Mundial dice tierra a propietarios más eficientes, ¿sí? Y títulos de propiedad. Yo, el primer paso en cualquier proceso de restitución de tierras es la formalización de los títulos. No puede haber proceso de restitución de tierras sin los títulos no formalizados. Estoy abierto aquí una cosa, yo no estoy en contra de que formalicen los títulos, yo simplemente estoy explicando como mejor puedo un fenómeno que, por supuesto, hay que entender estando de acuerdo con que le restituyan la tierra que se la quitaron por la iglesia. Esa no es la discusión, por lo menos conmigo, ni por el pueblo. La discusión es todo lo que va pegado al pacto. ¿Qué quiere hacer Santos con el agro nacional? Él tiene un documento que se consigue en internet, que son los 106 puntos de su programa de gobierno. En uno de esos puntos, no recuerdo el número, dice libre comercio, tratado de libre comercio, o sea, más importaciones y más, digamos, sustitución de trabajo nacional por trabajo extranjero, y eso, repito, concentra la tierra. Pero además dice, punto 63, promover la gran producción agropecuaria. No la pequeña y la mediana, la gran producción agropecuaria. Y todos los que nos movemos en estos asuntos estamos cansados de oír a los ministros y a todos los analistas, gran producción, gran producción, gran producción, campaña contra la pequeña producción, ineficiencias, atrasados, eso así no se puede, no solo lo saben hacer, y la gran producción, bueno, es en el agro y es en la industria. Finalmente, la globalización es montar un mundo en beneficio de los monopolios y las transnacionales para que hagan negocios entre ellos mismos, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y punto 69. Y ahorita lo pegamos muy bien con lo que dijo el doctor Pérez. ¿Qué es lo que dice el punto 69? Dice, acabar con la traba burocrática de la UAF. El doctor Pérez lo alcanzó a mencionar, yo me detengo un poquito. La UAF, digamos que es una especie de tecnicismo, pero de gran implicación económica y social. La UAF, ¿qué es lo que dice? Es una medida de economía campesina. Una UAF es unidad agrícola familiar. Es la cantidad de tierra que se supone necesita una familia campesina para ganarse en ese pedazo de tierra 2 salarios. Ese pedazo es más grande o más pequeño dependiendo de la calidad del suelo, pero digamos que es una limitación. Y la ley 160 dice con toda claridad, del 94, que los terrenos baldíos del Estado colombiano, y estamos hablando de millones y millones de hectáreas, solo se pueden entregar en UAF y a personas que no sean propietarias de tierra. Eso es lo que dice la ley. O sea, a nadie le pueden entregar un baldío por un área superior a una UAF. Y 2, ese al que le entreguen ese baldío tiene que ser un pobre de solemnidad. Y 3, la Constitución dice, y lo acaba de aplicar la Corte Constitucional, que los baldíos solo se le pueden entregar a los pobres de tierra. Y Santos dice en su programa de gobierno que hay que acabar con la traba burocrática de la UAF. Ya años atrás el presidente Uribe, en un discurso famoso que hizo en los Llanos Orientales, había dicho que la UAF les impedía montar haciendas de 30 y 40 mil hectáreas y que había que buscar cómo se cambiaba la ley. ¿Qué pasó? Que en la ley del plan de desarrollo se cambiaron 3 artículos de la ley 160 de 1990. Pues, propuesta del ministro Camilo Restrepo, aprobó pues toda la coalición de gobierno. ¿Qué cambiaron? Primero, que los baldíos del Estado colombiano se le podrán entregar a cualquier persona nacional o extranjera en cualquier extensión. Eso fue lo que cambiaron. Un cambio. Y un segundo cambio, clave también. Las normas dicen que en Colombia, cuando a un campesino, por la acción del Estado, sea baldío, por el programa de reforma agraria o el que sea, se le ha entregado una UAF, ese campesino podrá en ciertas circunstancias negociar esa UAF con otro, pero esa UAF no se podrá sumar hasta montar una gran hacienda. Eso también lo dice la ley 160. O sea, una política consciente, primero, de propiedades del Estado y bienes del Estado a campesinos en UAF. Y 2, las tierras campesinas deben mantenerse como campesinas. Podemos discutir, ustedes pueden discutir si les parece buena o no la norma, regular, que sea, yo simplemente estoy contando los hechos. O sea que la política de Santos en esto es exactamente la misma, y es una política de concentración de la tierra. Y entonces aquí aparece una pregunta que es clave. Si la restitución sale bien, y ojalá salga bien,
¿Qué va a pasar con esas tierras restituidas por el cambio? ¿Se van a seguir siendo propiedad campesina las restituciones que sean campesinas, porque también hay empresariales? ¿O se van a terminar volviendo gran producción, gran plantación, ¿sí? Y no economía campesina? Y repito, no me opongo a la producción empresarial, pero sí pregunto, ¿y dónde está la producción campesina? Bueno, esto va mostrando cosas bastante desconocidas, por supuesto, de lo que son los criterios agrícolas del presidente Santos. Pero hay una cosa nueva que se está estableciendo, que está ya establecida en la ley 1448, y es muy grave que se haya establecido ahí, porque no era en esa ley donde se haya establecido. Que la ley 1448 es la restitución, que es una figura nueva en el derecho colombiano. Existe en otros países, pero aquí es nueva. Es una cosa que se llama el derecho real de superficie. ¿Qué es el derecho real de superficie? Es un derecho mediante el cual una puede ser la propiedad del suelo y otra la propiedad de lo que se plante o lo que exista sobre ese suelo. O sea, yo puedo ser dueño de la tierra y alguien distinto a mí puede ser el dueño de los árboles o de los cultivos que hay sobre ese suelo. Esto es una cosa bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque es obvio que aquí está por aparecer otra forma de concentración de la tierra, que no es por la vía de la propiedad, sino por la vía del derecho real de superficie. Aquí puede aparecer, ha usado esa frase, al primero que se lo dijo a Jorge Garay, un rentismo paupérrimo. Mira, ¿qué puede terminar apareciendo? Un campesino boyacense, o ex campesino boyacense, al que perdió su vaca, porque el TLC lo arruinó en la leche, que termine viviendo en Ciudad Bolívar y su pedacito de tierra en Boyacá, sumado hasta formar una gran hacienda, ¿sí? Donde a él, ese que está manejando esa gran hacienda, le paga un pequeño arriendo, ¿sí? Y lo convierte en un rentista paupérrimo. Eso lo permite la ley 1448. Es más, la ley 1448 tiene una norma que ha sido muy discutida por los especialistas, porque dice, si a usted un juez ordena restituirle la tierra, pero en esa tierra, por ejemplo, hay planta palma africana o caucho o cualquier cosa para, por ejemplo, el juez también puede determinar que a usted no se le restituye su tierra, sino que esa tierra seguirá en manos de quien es el propietario del cultivo, si es un tercero de buena fe, ¿sí? Y le pagarán un arriendo al campesino. Ese es uno de los temas más discutidos en eso. Pero ojo, este derecho real de superficie va también en la ley de desarrollo rural, que no han podido tramitar por falta de conocimiento. Y ojo, lo de los baldíos del Estado colombiano a cualquier persona, nacional, extranjera, en cualquier área, era sobre criterios de derecho real de superficie. ¿Qué quiere decir? Que el que le dé la tierra pagaría sin mucho un arriendo por ella. Arriendo, dice la ley, descontable de las inversiones en infraestructura que haga sobre ese sitio. O sea, ¿qué es lo que estoy intentando demostrar aquí con algún detalle? Que toda la política es la política de concentración de la tierra, concentración de la propiedad, concentración de la producción, por una vía o por otra vía, por todas las vías. TLC concentra, baldíos concentra, derecho real de superficie concentra, todo concentra. Esa es la política, verdadera política agraria del presidente Juan Manuel Santos. A esto se le suma una cosa que también habla este gobierno, me imagino que el doctor nuestra compañera hablaba de ella, es que a la par con esto se viene moviendo, primero a escala global, pero también a escala nacional, una cosa que se conoce con el nombre de la extranjerización de la tierra. Es un fenómeno nuevo a escala global, que el país tiene que mirar con detalle. Esto es tan grave que en el semestre pasado hubo 3 proyectos de reforma legal en el Congreso. Uno del Partido Conservador, otro del Polo, muy parecido al del Partido Conservador, doctor Uribe, y otro del senador Juan Lozano de la U, poniéndole controles a la extranjerización de la tierra. En este momento, las grandes potencias económicas y las grandes transnacionales han comprado entre los países pobres de la tierra una superficie igual a 5 veces el tamaño de Colombia. O sea, estamos hablando de cosas mayúsculas. Ahora, extranjerización de la tierra no es solo producción de la tierra, es soberanía nacional. La política de este gobierno es promover la extranjerización de las tierras rurales y particularmente promover la extranjerización de la antillanura, donde hay 7 millones de hectáreas de terrenos que se supone que son baldíos. Ya se digo aquí, todos tienen dueño, porque aquí es la cosa más rara.
La primera característica del baldío es que si hay un dueño solo el Estado, pero uno va a esas tierras, todas las tierras tienen dueño, pero ninguna tiene título. Y esta norma que estaba en el plan de desarrollo apuntaba a legalizar esos títulos. Y la propuesta que acaba de hacer el ministro de Agricultura, que tiene que ver con la estabilización de tierra sin controlarla, apunta a legalizar estos títulos de baldío, todos los títulos indebidamente, digamos, no sé cómo llamarlos, asumidos o impuestos o como se llaman, porque realmente son espurios. Entonces aquí habla de una discusión que es muy importante. Es decir, vamos a irnos a fondo, porque bien lo dice el superintendente, no lo digo yo, eso son palabras mayores. O sea, aquí lo que ha sucedido es que se han robado la tierra los unos, los otros y los otros. Ahora, cualquier movimiento sobre tierras baldías que apunte a adjudicar esas tierras, a formalizar, a alegar esas tierras, sin primero aclarar su origen, me parece una cosa suave, una locura. O sea, vamos a santificar el robo de la tierra empezando en el siglo XXI. Además, para dejarla en especulación inmobiliaria, porque ni siquiera la van a producir. Yo les voy a dar este dato que nos va a sorprender seguramente también. La extensión promedio de la extranjerización de la tierra son haciendas de 45.000 hectáreas. Ese es un tema que se discute. Yo no digo que usted no pueda proponer que en Colombia las fincas deban ser de 50.000 hectáreas, pero por lo menos que sea un debate público, nacional, de cara al país, que se discute en la televisión, que se discute en todas partes. Yo aquí no estoy hablando de socialismo, yo estoy hablando de economía de mercado, de capitalismo, pero ¿de cuál? O sea, cuando yo defiendo producción empresarial, yo no estoy pensando en haciendas de 50.000 hectáreas. Ellos sí. Les doy este dato, 45.000 hectáreas promedio en la extranjerización. Y el 25%, estos son datos del Banco Mundial, son haciendas de 250.000 hectáreas. Yo pregunto, ¿eso es lo que queremos en Colombia? Es un debate. También ustedes cómo hacen en el país. Aquí ya ni siquiera estamos discutiendo si se da tierra a Pedro o a Juan o a un indígena. Lo que estamos discutiendo es esto. Y dice el Banco Mundial, apenas el 20% de estas tierras de la extranjerización han terminado en cultivos. El resto es especulación inmobiliaria. Sí, especulación inmobiliaria. Esto lo va a tolerar el país. O sea que aquí llegue un gringo, se nos compre 250.000 hectáreas, ¿sí?, y las paralice. O un gringo o un colombiano. Yo pregunto, ¿aquí alguien puede llegar y comprar el Valle del Cauca? Quitar la caña y dejar eso para especulación inmobiliaria. Y eso no va a ser un debate en Colombia. Esto es lo que se está moviendo aquí. Y esta es la política oficial del presidente Santos y el ministro Juan Camilo. Digamos una última cosa para cerrar un broche. En este debate que se está imponiendo, lo están ganando ellos, de que la gran producción, el monopolio, la transnacional, se les hace la boca agua hablando de transnacionales, que además ya están en la fiscalía porque se robaron no sé cuánta tierra varias de esas transnacionales en el Villalor. O sea, usted en su figura de FARC, el doctor Vélez, FARC paramilitares, delincuentes de cuello blanco, tiene que incluirle transnacionales. Bueno, sí, pero digamos que vale la pena hacer esta distinción, ¿cierto? No, porque es que como aquí en Colombia hay quienes piensan que si es extranjero ya está bien. Yo no soy xenófobo, yo no odio a los extranjeros, pero también le decía un día al ministro de Agricultura, está bien que no seamos xenófobos, y en Colombia puede haber inversión extranjera y puede haber negocios con extranjeros, pero tampoco debemos ser la calumnia que nos resulta positiva la inversión extranjera. Pero pegado a este cuento de la gran producción, de la transnacional, del monopolio, entonces, bueno, ¿qué hacer con los campesinos? Entonces ya he dicho, una posibilidad es lo del derecho real de superficie, y lo dijo el presidente Santos en un discurso en Barranca Bermeja recién posesionado. Dijo, es que aquí a los campesinos, con su pedacito de tierra, se los vamos a poner buenísimo. El pedacito de tierra los vuelve socios de un gran inversionista, que es la sociedad Tochi con la que se llama Maduro. Pero además los podemos contratar como jornaleros. Este es un debate agrario. ¿Queremos que haya campesinos o no? Yo defiendo que haya empresarios y que haya jornaleros, pero también defiendo que haya campesinos, pero campesinos entendidos como hombres libres, que dispongan de su predio, que actúen como, vamos a usar una palabra que no es técnicamente correcta, pero que hagan como empresarios. O aquí la única para la propiedad privada que se puede aspirar al campo es la gran propiedad privada.
Lo voy a leer en las palabras del doctor Juan Manuel Ospina, director del INCODER, o ex director del INCODER, pero en este momento era director del INCODER, hablando de una finca que le quitaron a un mafioso en Córdoba, Las Calas, y cómo se iba a explotar. Entonces dice Juan Manuel Ospina: la finca se explotará por unos campesinos, teniendo como aliados empresarios que aportarán su conocimiento, socios que compren los productos y los acompañen en la financiación. En el caso del cacao, vamos a tener un aliado importante que es la Nacional de Chocolates. O sea, el campesino no es un hombre libre, sino que se va a asociar pues con alguien que lo quiere mucho, seguramente, ¿cierto? Que aportarán su conocimiento, les comprarán los productos y los acompañen en la financiación. Socios. La Nacional de Chocolates, el sindicato de Chocolates. Pero va más allá. Esto pues tampoco está considerado. Se tienen que volver socios, hablando de los campesinos, se tienen que volver socios, tienen que aprender a convivir bajo unas reglas, y el que no se adapte tiene que salir. O sea, la guayaba no tiene derecho ni a quejarse del pico del toche. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no digo que no pueda haber en un momento dado sociedades entre un empresario y un campesino, etc. Esas son cosas de la vida, pero que la política del Estado sea poner el peso del Estado para acoyundar supuestos campesinos que ya no lo serían como una especie de siervos de los monopolios y las transnacionales. Me parece que es una política indeseable. Pero bueno, finalmente lo que más me interesa no es tanto convencerlos desde mi punto de vista, sino que ustedes tengan la película completa de qué es lo que se está moviendo, para que cada uno, digamos, en un debate ilustrado, pues tenga la opinión que quiera tener. Por último, el caso de La Habana. Por todo lo que he dicho, creo que se desprende una cosa que es obvia. Bueno, eso diciendo, el polo es partidario del proceso de paz y ojalá eso termine bien, y no vamos a hacer palo en la rueda, y ustedes lo han visto, no hay una sola expresión del polo que intente entrabar, atacar, molestar, etc. Le deseamos a eso el mayor de los éxitos, habiendo advertido una cosa que es clave: el polo nace contra la lucha armada. O sea, eso quedó perfectamente claro desde que nacimos, que no estamos con la lucha armada. Y en mi caso particular llevo diciendo eso 40 años, pero también somos partidarios de una solución negociada armada. Pero por lo que acabo de decir, es claro que a mi juicio, pues de allí no van a salir profundas transformaciones agrícolas, porque la política de Santos ya los cual es. Y está acordado en La Habana como primer modus operandi de la negociación que solo se podrán acordar cosas por unanimidad. Yo no creo que Santos se vaya a mover de estas posiciones. La vida dirá qué va a pasar, pero yo pienso que no se va a mover de estas posiciones. Alguien podrá decir entonces, bueno, entonces pues que siga la guerra. Si no hay cambios de fondo, pues que siga la guerra. Yo no pienso eso, ni el pueblo piensa eso. Nosotros pensamos que aun cuando no hubiera cambios de fondo a la política agraria nacional, la estructura agraria nacional, ojalá haya un acuerdo de paz. ¿Por qué ojalá haya un acuerdo de paz? Porque si hay varios miles de fusiles menos en los campos de Colombia, pues no va a haber una paz absoluta en Colombia, claro que no, pero varios miles de fusiles menos en los campos de Colombia, pues ese es un hecho positivo. ¿Quién puede amargarse por eso? Varios miles de fusiles menos en los campos de Colombia van a redundar por lo menos en 3 beneficios. Primero, bueno, menos sangre y menos sufrimiento. Yo creo que uno, por norma, debe estar en favor de que haya la menor cantidad de sangre posible. Segundo, porque si hay esos varios miles de fusiles menos en los campos de Colombia, probablemente en algún momento el gasto de la nación colombiana, de todos los órdenes, pero particularmente el público, el gasto en guerra pueda disminuir. O sea, menos plata en fusiles, en cosas, y eso sin duda también producirá algún tipo de bienestar en Colombia. Y el tercero, así no cambia el país, que no va a cambiar. Y el tercero, que yo valoro en proporciones enormes, va a ser a facilitar la lucha por cambiar a Colombia. Yo soy de los que creo que Colombia necesita cambios profundos. Y hay que luchar por esos cambios, pero esa lucha armada se ha vuelto un obstáculo para ese cambio. O sea, esa lucha armada se proclama con la idea de que por esa lucha se consigue el cambio, la vida demuestra que no.
Entonces, si ese proceso de paz termina con esos varios miles de menos, va a haber un ambiente de menos muertos, de menos violencia, de un poco más de democracia, o sea, va a haber más posibilidades para la lucha civil, para la lucha ciudadana, para lograr las profundas transformaciones que necesita este país, porque eso que acabamos de ver aquí es evidente, no es lo que necesita un país como Colombia. O sea, es que este absurdo, yo quiero llegar, ya estamos al punto en que la tierra no se ve como factor de producción, sino como factor de especulación inmobiliaria. Eso ha sido más o menos siempre así, pero ya estamos llegando a un caso, digamos, que es absolutamente absurdo, desde nada. O sea, la peor política agraria del país, que es la que se está estableciendo, pero con el ejercicio nuevo es que la especulación inmobiliaria ya ni siquiera es el beneficio de los tipos comunes y corrientes de este país, sino tiene que ser de los monopolios nacionales y particularmente de los extranjeros, o sea, que peor no puede ser. Bueno, mis queridos jóvenes profesores,